relevancia a la situación actual es que ellos están teniendo. Y esto renueva mucho también en cuál es el trabajo del psicólogo educativo dentro de estas casuísticas que nos recurren siempre, que a veces no. A veces siempre no es solo violencia, también recaen las sustancias de abuso de sustancias, también diferentes entornos patológicos, que nosotros somos facéticos en el tema educativo y a veces decía, es, siempre el trabajo educativo nos va a tener que gestionar, dirigir y también no permitirnos a sobrecargarnos tanto trabajo que siempre se ha podido ver en diferentes colegas. Y siempre hablar de abuso de sustancias es también hablar un poco de los aspectos cognitivos, los aspectos conductuales y cómo nos habla también en el tema neuroquímico, ¿no? Cómo esto también nos pueda dar a conocer en cada uno del abuso que da cada uno de los adolescentes. Yo doy el inicio, tómense un tiempito, voy a traerme un poquito de agua para que no se me quede seco la garganta y podamos dar inicio. Damos un minuto y le vamos a dar este play para poder comenzar. Muy bien, muy bien, muy bien. Dentro de los aspectos de consumo del alcohol durante incluso en los antecedentes de sustancias que han podido dar en el abuso, vamos a encontrar mucho cómo nos alerta en diferentes partes de acá del Perú, tanto Cusco, Arequipa, La Libertad, Ayacucho y Junín, que presentan mayores casos en situaciones de abuso de sustancias, ¿no? Y siempre hay que poder entender y cómo se dan estos trastornos, cuál es el consumo. Incluso denotamos una cifra muy alta que se corresponde mucho en tanto en adolescentes que se dan un factor de 6.073 y eso solamente es un consumo de alcohol y no solamente se va a través de diferentes reacciones de mitos, también reacciones de lo que va a contener y la OMS nos dice qué formas y actividades podamos realizar para que ellos puedan dejar de consumir y una forma que más adelante pueda inducir a no caer dentro de la dependencia o la forma adictiva, ¿no? Eso en el transcurso de la clase lo vamos a poder ver en cada uno de los ítems, ¿no? Primero entendamos que la prevención de abuso en sus instituciones educativas es fundamental. ¿Para qué? Para proteger a nuestros jóvenes, brindar las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Este programa aborda mucho la importancia de prevención a nivel escolar, familiar y estrategias claves para abordar un tema crítico. Y es bastante en cómo el tema de poder proteger es poder dar como una forma preventiva, ya que nosotros como psicólogos, el preventivo promocional está dentro de ello, es también desarrollar programas que puedan dirigirse o poder adquirir información inmediata, ya que esto va a ayudar a poder estratégicamente saber abordar estos problemas. Y tanto ello es poder saber el entorno familiar, que va a ser una estrategia muy clave para poder tanto establecer estrategias de poder realizar con el estudiante, con el adolescente, qué forma estratégica yo voy a poder percibir y qué forma de trabajo voy a programar para poder encontrar dentro de su entorno, ¿no? Vemos en los aspectos de ello, vamos a ver los términos comunes, entendamos muy bien abuso según el DSM-5 y ya el DSM-4 ya deja pasar un tema, un aspecto, entendamos muy bien que el abuso es un término asociado a un trastorno leve, no es un trastorno que todavía podamos
buscar un aliado estratégico e incluso poder darle la permisiva, ¿no? Y también ahí vemos la dependencia, un trastorno más adictivo, moderado, grave, evidenciado por la necesidad fisiológica de una forma que parece signo y fisiológica que se suspende en el consumo, ¿no? Y el trastorno por sustancias, que esto lleva a un continuo más psicoactivo, ¿no? A pesar de los problemas asociados. Y la adicción, que es un tema más común utilizado en un aspecto clínico, y en las cuales a veces un médico, un enfermero determina, ¿no? El paciente es adicto y a veces lo toman de una forma general, pero nosotros nos vamos dentro del abuso, dependencia y trastorno por sustancias, ¿no? Y por uso de sustancias, que son conlleva mucho más el trastorno más relevante y más grave, ¿no? Y eso va de un aspecto de cómo nosotros vamos a poder trascender y nosotros vamos a hablar permisivamente del abuso. El abuso es algo que es leve, pero ya tiene un tema de consumo, ya es, y no es un tema de las cuales necesita el consumidor, ya no se le aparecen signos conductuales, fisiológicos, sino que ya vemos cómo esto se asocia a través de pequeñas inhibiciones que tienen cada uno de sus procesos, tanto familiares y tanto sociales, ¿no? Que eso se permite mucho en los términos gestionados. El programa preventivo que nosotros realizamos tanto en en el tema educativo, siempre buscamos es concientizar. Eso es, vale, es el preventivo. Buscamos concientizar, buscamos incluso que los propios tutores, después de realizar la ficha, la ficha de el tema de socioemocional que dirigen todos los tutores, evidenciamos qué niño, qué estudiante, que incluso están en factores de riesgo, incluso cuántos han tenido el primer consumo. Y ahí asociamos y vemos con qué estudiantes vamos a trabajar, con qué tutor va a trabajar con el tema de consecuencia de abusos, qué tutor va a buscar el riesgo consecuente entre familias y estudiantes, y qué forma de concientización vamos a poder irrumpir en los estudiantes. Y a veces la forma más eficiente, es buscar incluso imágenes y videos y que sea interactivo, que incluso podamos encontrar papelotes, que ellos puedan dirigir el tema, incluso de qué forma se da este tema del abuso de sustancias. Y mucho ya ayuda bastante en el tema selectivo que se dan en las primeras necesidades que nosotros requerimos cada vez que nosotros integremos el trabajo a los tutores, ¿no? Y qué va más aparte de concientizar, utilizamos los pequeños conceptos, el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial contra el cáncer al pulmón, son estrategias o calendarizaciones que nos ayuda a poder promocionar y tanto poder darle alerta a los estudiantes, a los adolescentes, y puedan buscar la manera idónea de hacerle preguntas y cuál es el factor alterante que puedan tener al primer consumo, al segundo consumo, y cuándo se da un tema paulatino, ¿no? Y después cómo se va un tema de tolerar y cuál es la abstinencia y todos esos aspectos que se va en un tema preventivo que siempre queremos que se den objetivo, ¿no? ¿Buscamos desarrollar habilidades? Sí, desarrollamos habilidades que muchos de ellos carecen. En muchos de los aspectos, los estudiantes se cohíben mucho en el tema de poder afrontar sus emociones. Y esto va en los aspectos de mi emoción, yo lo guardo porque es mejor, porque no le dificulta y prefiero callar. Y esto toma puertas que pueda dirigir o pueda utilizar cualquier estupefaciente para poder sentirme mejor y poderlo liberar recién esa carga emocional que tengo. Y por eso esto del aspecto o el, o el seguimiento socioemocional es muy importante. Y eso ayuda mucho en los aspectos en que ellos como puedan desbordar todas esas emociones sobrecargadas. Y a veces decíamos,
familia o papá o mamá que tienen esa idea perpleja de decir no llores porque eres hombre, porque eres varón, eres valiente, no debes llorar. Solo eso hacen las mujeres, eso cohíbe mucho la emoción del llanto. Y a veces muchos de los estudiantes lo hacen y no afrontan y no saben cuál es la necesidad propia que va dentro de ellos. Y siempre en muchos de los aspectos en la entrevista menciona mucho ellos, no, prefiero callar o no prefiero decir porque mejor es estar así, sin poder decir lo que yo pienso, porque es mejor para que esto ya no se empeore y los hacemos sentir menos y dándole la propiedad de decir, trata de decirlo en tus palabras como puedas. Y a veces desahogarse mucho, incluso en las catarsis que mucho a veces hacen ellos, es poder afrontar incluso esas habilidades que carecen. A muchos de los estudiantes carecen, que es un tema de cómo puedo sobrellevar mi tema a través de una rabia, de una molestia, y de qué forma me debo dirigir sin generar daño a mi entorno social. Y esto más va, ¿no? Con un tema preventivo que ayuda bastante el afrontamiento de decisiones a un toma de decisión que genera de una forma saludable. El tema de las emociones ayuda mucho a permitir en el tema preventivo. Por eso, el yo te escucho, el yo hablo contigo, ¿qué necesitas? ¿A dónde vas? Son preguntas que siempre trato de que ellos se lo hagan. Incluso el que quién soy ayuda mucho a desarrollar esa parte de interrogante que muchos los tienen. Sé que dentro de estos aspectos ellos todavía buscan su personalidad, pero algo detallado que ellos puedan percibir dentro de su entorno. Y esto maneja bastante en que podamos conducir las emociones que nos ayuda como un tema de prevención en un tema ya de un abuso de sustancias. Fortalecer vínculos es parte de ello entre el vínculo entre la escuela, entre los estudiantes, compañeros, el docente, el área administrativa, tanto que pueda ayudar este entorno de vínculos que a veces se fortalece. Tengo este problema con todo el docente porque no me entiende cuando yo me dirijo. Y he tenido este problema porque justamente un estudiante que llegaba a preguntar mucho interrumpía las clases y a veces eso tomaba una dirección que un docente se molestaba y decía, ese estudiante interrumpe mucho mis clases. Entonces, en vez de poder entender, y justamente cuando yo lo atendía al adolescente, el adolescente me decía, es que yo quería saber cuánto más era la guerra y era el único curso que le gustaba preguntar más. Y pasado a la psicología que me le han mandado porque interrumpía mucho las clases, él supo cómo interactuar y saber preguntar en qué momentos, incluso hacía que el profesor podría desarrollar habilidades dentro de su clase y pueda buscar antecedentes, lugares, comparaciones y mejoras en la calidad de esa guerra, porque eso le interesaba mucho a los adolescentes y era un tema de interés puntual en muchos de ellos. Y justamente hablábamos dentro de la comunidad de fortalecer estos vínculos, es para la mejora continua. Y una vez que buscamos esto, buscamos el entorno familiar. Vamos a buscar mucho, incluso nos vamos a topar familias disfuncionales, familias monoparentales, en un aspecto también nucleares, y ahí esto nos va a poder buscar los aspectos que nosotros queramos para poder ver la dinámica familiar. Y esta dinámica familiar va a interactuar en cómo ellos interactúan dentro del entorno educativo y cuál va a ser la llamada de atención si ellos no se incluyen dentro de ello. Y buscamos el fortalecimiento de ello, o sea, que nos permitan poder interactuar con él. Incluso las visitas domiciliarias van dentro de nuestro cargo y a veces se nos hace muy corto a nosotros los profesionales de la salud en el entorno educativo. Trabajamos con masa, no trabajamos con un solo estudiante, trabajamos con miles, 2000, hasta a muchos de mis colegas le integran lo que es primaria, inicial, y ese en su función es muy
muy difícil en sobrellevar los aspectos de cada uno en su dificultad. Y esto justamente abordaba, ¿no? El decir cómo no nos podemos romper en mil, pero buscamos los niños que consideran los más problemas y los que en verdad necesitan ayuda y de qué forma de derivación comunitaria vamos a poder ayudar en restablecer esa ayuda que está pidiendo el entorno eh, educativo para poder mejorar su rendimiento académico, porque nos basábamos muy bien que o nos olvidemos mucho de los aspectos clínicos, nos olvidemos los aspectos organizacionales y también los sociales nos tenemos que abordar en el aspecto más de cómo él puede mejorar los aspectos académicos, el rendimiento, los aspectos de cómo él interioriza el aprendizaje. Y a veces decimos, no mandamos el informe psicológico, sino ese es un informe psicopedagógico, que no va en un entorno, porque más adelante nos puede tener un proceso legal, si es que a veces nos puede abrir un, un, un ahí de convivencia escolar, y siempre esto sucede bastante y hay que tener mucho cuidado de eso, colegas. Y hablemos mucho también la comunidad para fortalecerle la prevención integral, ¿no? Que nosotros queremos con una intención integral que cada uno pueda ellos recibir el trabajo estratégico y puntual que tenemos para cada uno de ellos, ¿no? En tema de abuso de información, que nosotros vamos a hablar el día de hoy, es el abuso químico, el alcohol, drogas, el abuso de la comida, también que es un tema con problemas alimenticios, que se da en muchos aspectos en los conductuales, estamos hablando mucho en el tema de la ludopatía, niños que tienen abuso con diferentes juegos, incluso en el tema de abuso de celulares, y muchos de los entornos adictivos que se ha visto dado en un tema, pero nuestra gestión o el día de la clase es el abuso de ingestión, ¿no? Más que nada por un tema químico, más que nada el alcohol, drogas, el cannabis y diferentes entornos, tanto que entra el aspecto de estupefacientes y tanto que también esto aborda en diferentes entornos cuando el niño llega a experimentar una sensación de dopamina en muchos de los aspectos, o incluso uno que genera y frente a estos aspectos, tanto que sea, también vemos el aspecto genético del abuso. La genética también nos ayuda a poder vincular qué niños está a puertas de poder recaer dentro de estos entornos. Incluso nos ayuda mucho el genograma familiar para poder ver qué aspectos lo predisponen a su familia alcohólico, familia con consumo de alcohol, con tabaco, en el tema de cannabinoides, en tema de sustancias, PCP, no, PBC, disculpe, pasta básica de cocaína, que también entra como uno de los, en los entornos biológicos, que esto también ayuda tanto en cómo ellos también generan. Y yo le he puesto en una parte de herencia, tanto biológicos y criados, en padres alcohólicos, hogares alcohólicos, hogares no alcohólicos, muy alta, alta, ¿no? Padres no alcohólicos, alcohólicos baja y hogares no alcohólicos muy poca y incluso hasta ni siquiera se hace inherente el tema del alcoholismo, ¿no? Y esto también predispone mucho en cómo los niños, cómo los adolescentes frente a su entorno ven el aspecto del alcoholismo, porque en un hogar alcohólico, un hogar que está viendo mucho el tema de maltrato, muchos de ellos incluso tienen en la confrontación frente a estas las sustancias y se ven que frente a ello predisponen conciencia. Y esto no es percibido a hogares que incluso tienen el tema más económico, que no se ve un tema más violento, sino que se ve el tío borrachito, está muy bien, ok, se fue borrachito y se fue con el taxi y lo predisponen, según su observación, es algo bueno, es algo tranquilo. Y esto más predispone en el tema más económico, en un tema más consecuente, ¿no? Y esto va en qué forma va a ser repentino en el tema de la genética y la herencia. Por eso es muy importante, colegas,
que nosotros podamos permitirnos hacer un seniorama en un aspecto de necesidad. Viendo la ficha de valoración de riesgo que nosotros vamos a tener y también el tema mm, socioemocional, que ya eso impartimos siempre antes de los primeros meses, que eso nos va a ayudar a poder sobreindicar qué estudiantes están en factores de riesgo, qué estudiantes todavía están en un lugar moderado y quién está a salvo, ¿no? Eso que es el blanco, amarillo y rojo, que determina tres colores y cuál es en el tema también socioemocional, el verde, el medio verde y el otro que es medio blanco, ¿no? Que nos ayuda a poder conocer qué aspectos nosotros vamos a trabajar con cada uno de ellos. No nos podemos sobrecargar con toda la plana educativa. Nosotros nos tenemos que trabajar limitándolos a algunos aspectos de necesidad que tenemos dentro de la institución. Siempre decía, el aspecto de los papás siempre es abordado, es incluso la necesidad continua de cada uno de los estudiantes que viene constantemente con diferentes problemas, preguntas que a veces necesitemos trabajar, pero también busquemos o permitamos también redirigirnos con nuestros niños de las cuales necesita atención prioritaria de nosotros, el seguimiento que nosotros hacemos, viendo si este niño está volviendo, si qué ha pasado, en qué momento se ha consumido, es consumidor o es proveedor. Eso también, eso siempre se ha de conocer y diferentes partes del brain que se ha podido permitir en muchos de los aspectos de muchos de mis colegas, me han dado a conocer que los aspectos de allá es un poquito más complicado porque incluso en la zona de que es de una zona más urbana, es un poco más difícil de poder centrar los aspectos de aliados estratégicos y mayormente la eficiencia que el trabajo del psicólogo que tiene que hacer a veces hasta toma de un plano clínico, pero yo decía no lo hagan porque esto consecuentemente nos puede traer un problema legal y necesariamente tienes que permitirte a poder realizar las derivaciones respectivas y tiene que reaperturarte algunas situaciones para poder frenar estos aspectos de consumo, de quién se está proveyendo esto, de quién se está obteniendo este mecanismo y cómo puede cesar dentro de este entorno. Y esto va en estos aspectos en el tema más situacional. Que un estudiante busca el tema de consumo de cannabinoides, el tema del alcoholismo, el tema de permitir en muchos de los aspectos. Y siempre he dado a entender que va mucho en el tema de reducir la ansiedad y la tensión. Esto, mucho de los estudiantes en el aspecto emocional, cómo no saben redirigir estas emociones, y siempre hablaba, el observar mucho al futuro es como es darnos ansiedad. Y tensionarnos y estar sobrepensando las cosas tú a poder tener un frente de situación que tenemos en una problemática. Y tanto que causa, las causas que esto nos permite, el tema de los efectos de los diferentes estupefacientes, tanto los diferentes drogas que se pueden dar, la alegría, la euforia, los cambios placenteros de humor, la provocación de impresión de aumento, la capacidad mental física, incluso altera la percepción en muchos de los aspectos, un tema de depresivo, cambios de personalidad, incluso alucinaciones que esto en tema de reducir la depresión también entra, en tema de causar cambios en un aspecto de la personalidad, eso entra también en una forma de euforia, en cambio de un tema de placentero. Incluso en el tema de alucinaciones, al alterar el tema de las percepciones tanto cognitivas y mm, tanto en tema conductual, que se ve mucho en cómo nosotros también nos va a permitir y conocer estos aspectos adictivos o esos aspectos de abuso, lo siento. Y los puntos fundamentales para la prevención de consumos de adolescentes, entendamos muy bien, el periodo de mayor riesgo. Tenemos que entender que se da un inicio de consumos en la adolescencia, y esto más se nos da entre los pre, los que van los que ya van a salir del colegio, mm, y los que están en cuarto y quinto, más que nada, los que tienen los 15, 17, 16
hasta los 17, que serán en diferentes entornos de edad, son las etapas más claves donde se da un tema más selectivo. E incluso el experimento de drogas se va a dar en mayor dirección. Mi primera vez, mi primer consumo, cómo será. Incluso esto nos permite a que muchos de ellos puedan apegarse a muchos de los criterios dependiendo a su entorno de herencia. Y también vamos a ver los factores de riesgo. El mayor riesgo, ese es el aspecto. El factor de riesgo es en el tema de fracasos académicos, problemas familiares, baja autoestima, comorbilidad en tema de trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, el borderline, también el tema del límite, y en el tiempo también el cómo se da en el ocio, ¿no? El tema de cómo no sabe distribuir sus tiempos de hobby, más que nada que hablar con esto los muchachos, en tema de socialización con la familia, en tema como incluso los amigos, las escuelas son vitales en tema de importancia y también deben ser conocidos por educadores y padres. Los profesionales más que nada hablaban mucho de cómo deben ser capaces en el tema de poder intervenir y proporcionar los recursos que mejoran los factores de protección a los jóvenes. ¿De qué forma más vitales yo puedo dar un mejor ocio? Incluso buscábamos en una forma rutinaria que el tema del deporte, incluso en las tardes, en el tema de poder, de arte, pueda ser inmediatamente a que los estudiantes puedan ver una dirección de un aspecto diferente a su cotidianidad. Incluso en los aspectos de danza, muchos de los estudiantes busca esa necesidad de poder asistir, ¿no? Y siempre buscándole la motivación que nosotros requerimos en cada uno de los tutores es poder darles ese desenfreno, ¿no? De poder ser capaces de poder motivar dentro de estos entornos educadores de ocio que nosotros siempre queremos para los factores de riesgo que vamos a poder acá, anteceder. Y esto dependiendo al tema de la ficha socioemocional que vamos a poder brindarles en cada uno de ellos. También en tema de las medidas entre los padres puedan implementar para prevenir el consumo de drogas e hijos que se encuentran, ¿no? Y vemos factores de riesgo, el riesgo y las medidas que puedan implementar para poder consumir menos dentro de la escuela de padres. Ayuda bastante incluso que el psicólogo no haga todo lo que es la charla en un tema de taller. A veces esto se toma un aspecto de ayuda y eso decía tutores, el trabajo de ustedes es poder proyectarles qué aspectos de ayuda cotidiana le podemos dar a los papás para que ellos puedan conocer y puedan prevenir en el tema de drogas, en temas de embarazos no deseados, el rol fundamental de los papás, el tema de autoestima que son más importantes entre ellos. Y mientras nosotros ayudamos, incluso hacemos junto con el docente, ellos entienden y cómo es la profundidad de trabajo que tienen que tener en mención, incluso en las escuelas de padres. Sé que el trabajo es que nosotros no podemos entrar en todas las tardes y con todos los papás, es que se nos hace muy difícil, se nos hace muy complicado. Y en muchos de los aspectos a veces los papás vienen entre las 4, las 5, las 6 y no solo es un salón, sino dos, son tres salones y cuatro salones y no nos permite tomar mucho tiempo en cada uno de ellos. Y siempre decía, entonces, ¿cómo podamos formar a que estos tutores puedan tomar estos pequeños talleres o como si fuera una escuela pequeña, puedan entender una forma pedagógica de hacer comprender que la necesidad de esto, cómo puedan impedir los mayores altos de mayores de riesgo sean por ellos? ¿Cómo puedo diagnosticar a mi niño? Y en muchos de los aspectos los papás son los primeros que se dan cuenta. Los segundos ya se da a entender lo que es el tutor, o primero se da a entender qué es el amigo, o el amigo le vio en tal, en una fiesta aquello, y a veces muchos de los estudiantes no te permite mucho contar en muchos de los aspectos.
Por eso siempre es muy permisible es poder dar unas fichas, aparte de socioemocional, poder conocer qué aspectos de estudiantes, cuál es la tasa de estudiantes que consumen, cuál es la tasa de los que no consumen, cuáles son los que han dado su primera aprobada, cuáles son la segunda, cuáles son los que ya tienen paulatinamente el consumo ya de una forma excesiva y ahí nos va a permitir mucho de los puntos fundamentales de prevención de consumo. Primero, el primero justo hablaba, ¿no? El tema de fomentar la autoestima. El primero que yo siempre hago como taller y me ayuda bastante en un tema preventivo es el rol fundamental de los padres. Eso me ayuda bastante. Eso le doy a conocer bien siempre a los tutores cada vez que van a hablar con papá. Hablo que ellos puedan aprender el rol de las cuales deben atribuirse con cada uno de sus hijos. Cuál es, a veces mucho de los antesalias va a ser el tema económico, el factor social, el tema, el de tenencias, factores cuando son familias disfuncionales, y es poder sentarnos y darle la importancia porque estamos por ellos. Y eso recae mucho en cómo también ellos conocen su papel importante y dentro de ello ya va el tema de autoestima. El autoestima ayuda mucho en tema de adoptar una forma que estimule el factor de impacto que va a tener el niño dentro de su entorno eh, social. Y eso mucho indaga lo que debe tener la sensación que va a incurrir tanto en el tema que va a promover dentro de ello. Incluso decía, la autoestima es tan importante que a eso no va a poder, no va a tener la necesidad, incluso que muchos de ellos puedan incurrir a lo que él va a querer dentro de ello. Va a optar muchas formas de poder decirle no, no deseo, o incluso por poder necesidad o por mayor factor van a querer consumirlo en muchos de los aspectos y en la primera, en la segunda va a tener este patrón de necesidad, de ayuda que va a tener su familia. Y él decía, si tú no fomentas, ¿y cómo yo fomento una buena autoestima? ¿Cómo yo hago que mi niño tenga una buena autoestima? ¿Cómo ayudo a que mi hijo pueda tener una mayor autoestima? Primero, eliminamos las críticas. Las críticas destructivas. Las críticas que van a quedarse en su subconsciente. Eso es lo primero. Si eres bueno, si la familia dentro de su entorno es criticar, entonces hagamos que su crítica sea no necesaria, porque esto se queda en su subconsciente. Cuando se queda en su subconsciente, genera las desconfianzas de sí mismo. La segunda, y lo más importante, es el tema de la motivación, intrínseca y extrínsecamente. La intrínseca, cuando no le encuentre la extrínseca, porque la intrínseca va a llenar mucho los aspectos de necesidad que voy a tener cuando voy a interactuar con mis problemas, con la parte de las cuales no me estimule. Eso me va a poder ayudar, incluso el impacto de poder resolver cualquier situación de conflicto, me va a poder indagar. Y tanto decía cómo esto es necesario entre nosotros, es cambiar mucho la forma de redirigirnos, saber captar mucho los aspectos de necesidad, fortalecer esos aspectos que nosotros creamos. Eliminemos ese aspecto de crítica que hemos tenido, porque mi papá me dijo que soy malo y ¿por qué lo tengo que decir a mi hijo? Porque tengo que adoptar esa necesidad de educación tradicionalista que se va quedando siempre pegado dentro, arriesgado. Y a veces decía, pon tu muro y tienes que avanzar. Ya tienes que dejar de decir esas necesidades que no quiere. Y esto va a formar mucho los factores de poder ayudar, cómo va a tender siempre a poder mejorar y reducir mucho los aspectos de acción que va a tener mucho el estudiante. Mantener una buena comunicación, justamente, eso es un aspecto mucho que va a reducir un aspecto de incertidumbre. Papá que cohíbe, el papá que termina,
papá que juzga, el papá que no entiende incluso, pero que yo te he dicho que esto no debes hacer, que ya sabes por qué has llegado tarde, porque esa es la necesidad contigua de la crítica y a veces no es una buena función de comunicación en muchos de los papás. Y decía, ¿qué pasa si yo, y eso tomo siempre como ejemplo, decía, papá, ¿qué pasa si yo llego tarde, mi jefe me grita y estoy muy molesto y voy a casa, cuento mi problema y lo que voy a escuchar es, pero yo te dije que llegaras temprano, que por eso tu jefe te... No, lo que quieres escuchar es, bueno, ya pasó, está bien, esto no va a volver a, vamos a ver la manera de poder mejorar esto. Y solo es comprender a la necesidad que ya tú, porque ya tuviste su gritoneada en el colegio, ya tuviste la gritoneada por tu jefe. Lo que necesitas es poder comprender, poder ser cautela en las emociones que tiene cada uno de ellos. Por eso esto ayuda a reducir un poco el miedo y la incertidumbre que tiene cada uno de los adolescentes, porque el adolescente te va a preguntar, papá, cómo es esto de emborracharse? Papá, ¿cómo es esto de fumar? Papá, ¿cómo es esto de conocer los aspectos? Eso te va a preguntar. Y cómo yo respondo, si le satanizo todo o le digo, no, que no vas a consumir, el niño no te va a entrar por eso, va a querer el consumo, va a querer, que por me lo prohíbe. Y la fruta más prohibida es la fruta más deseada. Y eso decía mucho como el diálogo más constante que decían los padres. Padre, no hagas que esto sea indeseable, hazlo como, qué necesidades se va con tus conocimientos que puedas conocer. Si lo satanizas, lo van a ver muy bien. ¿Que hace un metal? Lo ve muy tranquilo, lo ve muy feeling. Eso siempre decía. Entonces, el diálogo tiene que ser fluido, tiene que ser constante. Él conozca las herramientas que tiene dentro tuyo y diga, si voy a consumir esta marihuana, me va a causar esto, ok. Ok, pero también voy a tener esto, aquello, ok, si voy a consumir esto, también mi familia ha consumido, entonces esto me puede consumir, me puede llevar a un tema de consumo, un abuso, incluso de riesgo de sustancias. Y esto se da mucho en el tema de cómo nosotros, los autoritarios, los padres que son en un tema, en el tema de crianzas, el autoritario es el que siempre carece de este aspecto de control de comunicación. Ya este mucho la atención de su hijo le busca llevar consejos de tercero y prefiere escucharle al amiguito, al escuchar al tío o a alguien de las cuales pueda escucharle a sí mismo. Y eso no ayuda bastante al papá y no ayuda mucho en los aspectos de criterio como lo hace un democrático. El democrático ayuda bastante en un tema exigente del tema de crianzas. Y siempre decía, podamos buscar una forma de desarrollo de apoyo, sí, pero dependiendo a qué estilo lo vamos a programar. Si eres ese estilo autoritario, entonces mejor no direcciones de esta manera porque al final el que se va a sublevar es él y se va a irse por ese camino. Es mejor, es decirlo así más claro. Estimular y que tengan conductas responsables. Ahí vemos mucho el tema de aportar valores. Siempre los valores ayudan mucho. La importancia en la familia. Nosotros enseñamos tanto los diferentes valores, los conceptos que tiene la amistad, el amor, el compañerismo, el trabajo y diferentes formas de cómo ellos incluso los pueden ver. Yo hice un modelo que le ayudé bastante a uno de mis tutores, decirles que lo hagan en sociodramas. Incluso lo dije que le diera psicodramas, pero lo hicieron en sociodramas y fue muy, muy importante, ¿no? Incluso en el play and rolling que ayuda a que los papás se puedan tomar la forma de conducta responsable y ayuda bastante incluso cómo enseñamos a nuestros hijos para poder ser modelos de seguir, una forma responsable. Incluso las sustancias de cómo es el caso del cigarro, el alcohol, cuáles son los límites, incluso qué te hace un bebedor social, un consumidor de tabaco social. Y a veces esto ayuda bastante a que ellos puedan conocer y lo puedan a tomar a través de sus valores. Niño que carece de valores, esto se da mucho en los aspectos. Pero ahora, como todo el mundo es educado por el celular, a veces perdemos estos estímulos tan importantes, que a veces nos permite
a buscar un momento en que la familia pueda conversar. Y decía, esa rutina se perdió por todos, porque debe haber un momento en que papá y mamá, o papá o la familia pueda comunicar la necesidad que ellos quieren, pero necesitamos que ellos interactúen en una forma, en una medida de que les comparte estos modelos responsables, estas formas de interacciones o estas formas continuas a través de aprendizajes, hechos, e incluso en mucho los estudiantes o los niños que están en el tema de las escuelitas. Ayudo bastante con temas de cuentos. Cuentos me ayuda, historietas me ayudan, incluso los hago, les pongo consecuentemente que ellos escuchan, incluso las herramientas le encuentro. ¿Qué hace José con esa herramienta? ¿Qué hace para ser valiente? ¿Qué hace para no tener ese miedo? Y ayuda mucho en un tema responsable. Conocer las actividades, realizar a tu hijo para fomentar una actividad socio. Siempre bastante buscamos a que el adolescente tenga un hábito de poder fortalecer o ejercitarse o tener un tema de poder expresarse a sí mismo. Y siempre hay muchas maneras, incluso el arte, el tema de los ejercicios ayuda mucho y buscar la forma particular que le gusta. Incluso en los instrumentos musicales y que ayuda bastante, y eso siempre en actividades primordiales voy en cada uno de los papás, es poder hacerle alternativas. Si el colegio si tiene esa posibilidad, ¿por qué no darle un espacio dentro de ello? Y esto también en el tema de arte permitirá que los niños puedan permitirse explayarse o darle el continuo de yo. Y esto también no solo en las actividades deportivas, el niño también es bueno, entonces buscamos las diferentes inteligencias que ellos tienen para poder llegar a ese y fortalecer su tema continuo de conocimiento dentro de su entorno. Y esto de las actividades sociales también ayudan. Yo incluso en mis pequeños hábitos hice crochet con los estudiantes, los adolescentes, les ayudó bastante y muchos hicieron, yo aprendí el crochet ya porque no sabía cómo incluso interactuar en un tema de ocio con niños que tenían dificultades en desplazamiento, con niños y ellos con la actividad veía cómo interactuaban sus manos y hacían mucho en los aspectos. Otras actividades también que rompía que muchos de los niños puedan entrar en el arte, el tema de música, y eso ayuda mucho en los aspectos más que en el tema de ocio, fomente esas peculiaridades que a mí me gusta hacer, cómo me gusta hacer, en qué momentos me gusta hacer, escuchar música, cantar. Me aliviana, sí, ayuda. Entonces necesitamos hacer que esa actividad no sea solo una, sino tres o cuatro o cinco para que ellos no se sientan aburridos, como ellos dicen. La actividad ahora, después del celular, se ha vuelto de manera inmediata. Yo siento que si no estoy dentro del celular, no estoy súper mente desaburrido. Tengo que estar desaburrido siempre. Y hemos encontrado esa forma inmediata de estar continuamente y no escucharnos a nosotros. Y eso, el mindfulness en muchos de los niños, en primera meditación en pequeños niños, me ha ayudado bastante. Poder el control exhaustivo que ellos incluso pueden encontrar. Y he llegado hasta 5 minutos, que ha sido el máximo en el tema de las actividades. Y también a fomentar en las actividades que mejoran dentro de uno, de poder dirigir esos problemas que ellos muchos tienen. El tema de control de impulsos, el tema de meditación ayuda bastante, a mí no lo pongo, vamos a meditar, pongo una música y genera un aspecto. Respiramos juntamente con el mindfulness y ayuda a cómo orientamos estos aspectos. Y eso me ha ayudado bastante en cada uno de los estudiantes. En pocos he tenido indicios de mejora y me gustaría seguir tomando estos aspectos en nivel inicial o en nivel primario para que ellos puedan mejorar estos aspectos de dinámica en el tema de funciones, porque la tema primaria se va a ver mucho los aspectos de amigos que van dentro de las actividades y esto también ve más los hábitos de costumbre que nosotros podamos ver dentro de la vida. En el tema de prevenciones y adicciones dentro del entorno, vemos mucho en el tema escolar la influencia positiva, siempre el desempeño de un buen papel crucial,
la prevención de abusos, al brindar un entorno seguro, un apoyo de estudiantes. Siempre buscamos una influencia muy positiva y queremos siempre el entorno. El escolar siempre tiene que ayudar a poder dar una mejora el entorno que va a tener crucial. Tiene que comprender, que saber cómo se va a redirigir y cómo ellos también lo van a absorber dentro tuyo. Y también el desarrollo de habilidades que justamente que muchos de los estudiantes carecen dentro de ellos, nosotros podamos dar las herramientas útiles en cada uno de ellos. Nosotros podamos predisponer las necesidades que ellos tienen continuamente. Y esto hablaba mucho, como David Goleman decía mucho, en cómo yo le atribuyo la necesidad de poder redirigir una emoción que tengo, cómo identifico esa emoción, cómo voy con esa emoción, cómo yo sostengo y cómo libero esa emoción. Eso se va mucho en un tema de desarrollo de habilidades en muchos de los niños y adolescentes que mucho carecen el tema de sus aspectos. Y por eso en el colegio el trabajo circunstancial y muy fundamental es este entorno. Y detección temprana. Siempre buscamos poder identificarlo y siempre los aliados que nos presentan y poder saber, ¿es consumidor o es proveedor? Y también de dónde viene esta fuerte en un tema de circunstancias para poder darle fin a este consumo. Sí, me ha tocado circunstancias que he sido incluso ayuda en el tema policíaco para poder frenar, pero fue de una forma anónima según las secuelas y las investigaciones que se dan dentro de este entorno educativo para poder minimizar este tema de consumo y se ha estado mucho en los servicios adecuados de apoyo. Y sí, incluso hay muchos de los aspectos que a veces me intimidan y yo tengo mucho cuidado entonces para poder brindar esta información que sea necesaria, ¿no? Porque atribuimos mucho dónde se da el consumo, cómo se da el consumo, observas quiénes son los que proveen, solamente hacen mención en consumos y queremos minimizar. Es como cerrar un lugar donde están consumiendo los menores alcohol, pero este aspecto es un poquito más legal, estupefacientes como la marihuana o la pasta básica de cocaína, que siempre se da mucho en las detecciones que nosotros vamos a tener en un tema preventivo. Ahí tenemos mucho el rol de prevención en la familia. El modelo a seguir es, los padres y los madres son modelos a seguir, siempre hay que demostrar un comportamiento de actitud saludable. Si papá bebe, si mamá bebe, entonces de qué forma lo tiene que realizar dentro de casa. Incluso si papá es un alcohólico, entonces de qué forma de ayuda continua debe tener dentro de este entorno. Y siempre prevenimos y vamos a la búsqueda de que los estudiantes tengan una ayuda próxima dentro de ellos y podamos seguir un modelo de las cuales sea de mejora en cada uno de ellos. Comunicación abierta, las formas de cómo podamos decir las cosas honestas, sentir un buen apoyo. En supervisión de apoyo también vamos a buscar las padres y las madres en un cambio de comportamiento, incluso un plan necesario. A veces todo de la supervisión y apoyo a veces cambia mucho en las didácticas cuando el papá o la mamá están pasando por un tema de divorcio y a veces los dos en la forma disfuncional es muy difícil poder interactuar en mucho de ellos. Entonces buscamos la forma saludable de comunicación que deben tener dentro de ello y la colaboración que queremos dentro de la escuela. Y esa es una forma integrativa de fortalecer la prevención y el enfoque que nosotros buscamos. En el decálogo para prevenir adicciones siempre buscamos, ¿no? Toma tus decisiones, busca y sentirte bien. Deporte puede ser mejor tu aliado, la libertad y las posibilidades son tus límites. Procura que tu curiosidad abra puertas y no te las cierres, recordando que el hecho es más divertido que el alcohol no te ayuda. Quererte y cuidarte como persona te presiona a hacer, no te lo hace. No tienes que hacer lo que te diga un grupo, haz de lo que tú quieras. No insistas, no decidas por nadie. Fréntate a cualquier duda mejor, pregunta, y si te informas, serás más libre de decidir. Esto mucho hablaba mucho en los aspectos que encontré este decálogo, que yo pongo en esta forma de poder atribuir para que ellos no se sienten la desmedida de poder saber de cómo deben interactuar con ellos. En las tejas de prevención en el entorno escolar, vemos los programas educativos, yo implemento talleres, busco charlas informativas, busco la manera consecuente que los padres que les gusta recibir atención o taller de padres, lo hago de manera direccionada, con un aforo que sea puntual
También busco a que mis tutores realicen estos programas de talleres, que puedan buscar la manera continua de conocer estos programas, que no lo hagan de una forma de que es tutoría y no hagamos clases, no, sino que esta tutoría sea de cuidado dentro de estos. eh, Aló, Alex. Ok, creo que prender su audio. Espera, espera, espera. Vamos a apagarle. Ok, no puedo mutearlo, pero no. Ya, muy bien, entonces sigamos con el desarrollo de actividades, más que nada en el tema de fomentar habilidades que toman decisiones de resolución de problemas, en las actividades de cómo van a participar, cómo van a organizarse, en las actividades lúdicas, incluso las formas que yo, en el tema de poder decidir en los temas florales, en el tema de que ellos también puedan hacer un inputs de inteligencia, y ellos buscan mucho estos desarrollos que mejoran, ¿no? Las alianzas con la comunidad, establecer vínculos con organizaciones de servicio, siempre una forma que puedan brindar la ayuda a la familia, ¿no? Siempre busco autoestima, autoconcepto, positivismo, empatía, en tema de inteligencia emocional, en tema primaria, comunicación, no decir no, interacciones sociales, búsqueda de información crítica. Esto busca mucho los problemas de resolución de conjunto de prevención de aptitudes, ¿no? Actividades de conciencia para los estudiantes, teatro interactivo, cortometraje, charlas motivacionales, talleres creativos. Esto toma mucho las concentraciones de cómo va a ser el estudiante contra las adicciones que ahorita más en el alcohol. Y capacitaciones para los docentes, siempre busco al personal escolar, siempre a los tutores, identificando las señales de problemas y síntomas que tienen cada uno de los estudiantes y también los estudiantes que aprenden, ¿no? Intervención temprana, buscamos la estrategia como para abordar oportunamente el problema de adicciones y también la derivación a los servicios, ¿no? Saber cómo derivar a los estudiantes, los recursos y los servicios y los apoyos adecuados, ¿no? Involucramiento de padres y madres en la familia, talleres informativos, brindar a los padres el tema de riesgos, señales de adicciones, grupos de apoyo, que también buscamos a familias que consumen y también un tema de enfrentar desafíos similares y también actividades conjuntas que buscan los talleres en la participación de estudiantes y familiares, ¿no? Muy bien, creo que hemos tocado la parte final en el tema de evaluación y seguimiento de programas. Vamos a buscar los indicadores de impacto, retroalimentación en comunidades y también cómo va a ser los ajustes de mejora, ¿no? Hay mucho de los, cómo recopila el tema de aportes a los estudiantes, es como los escolares mejor, una forma y en tema de cómo realizar los ajustes periódicos, ¿no? El programa, la prevención, el tema de resultados, la retroalimentación, ¿no? Que estos son los apoyos de cómo se van a rectificar. Ok, bueno, hemos tocado mucho, me he quedado demasiado tiempo, he estado desde las 8 y tanto, desde las 7, 6:59. Hemos tomado y nos hemos tomado 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta que tal vez se haya quedado en la sala? Me gustaría escuchar a cada uno de ustedes. Bueno, 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 bueno. Hay algunas preguntas tal vez que lo quieren hacer, no se preocupen, pueden activar su audio, voy a escucharlas y más bien y poder conocer un poco más de los aspectos de lo que se habló el día de hoy, ¿no? Gustoso de poder terminar este año, poder percibir los temas que hemos podido tener dentro de ella y gracias por haberse tomado el tiempo de poder escuchar en un aspecto más educativo que se ha podido trabajar entonces en torno del 2024 y siempre decirlo, dale Percy, no te preocupes, dale tu audio, no te preocupes. Psicólogo Roy, Aprenderlo. Sí, dígame, buenas Percy. noches. Una consulta, ¿podría indicar algunos tamizajes para poder aplicar a los adolescentes de casualidad?
El SRQ aplico mucho y también una escala de evaluaciones para estudiantes. Lo voy a compartir juntamente con el material para que ustedes lo tengan, Alexito, Percy, y también puedas tenerlo ahí, ¿no? Como un aprendizaje continuo y poder identificar. Sí, es un material muy importante, sí lo tengo, lo voy a compartir juntamente con el PPTP y también les pueda brindar de ayuda. Sí, hay dos camisajes, yo utilizo el SRQ y un camisaje que mayor. Yo lo he readaptado porque era como más un aspecto clínico, no educativo, y eso también ayuda mucho a profundizar en los aspectos que se dan, ¿no? Y también te puedes guiar, Percy, con el tema de la evaluación socioemocional, la ficha socioemocional que tienen cada uno de ellos, incluso los tutores nos comparten, ¿no? Esta ficha socioemocional y vemos qué estudiantes ya se dan un consumo, qué estudiantes necesitan dentro de ello y qué es lo que nosotros podamos realizar dentro de esta ficha. Tengo a Alex que está ahí conversando bastante y no lo puedo mutear, es lo peor. Aló, hola Percy, sí, dale nomás. ¿Está bien si lo comparto? Sí, mira, lo que justamente te comentaba era que, bueno, si bien es cierto, tengo entendido el tema de los tamizajes como audit y justamente lo que justamente mencionaste, ¿no? Para poder detectar ansiedad, depresión y algunas conductas de riesgo. A lo que me refería era a los tamizajes en sí. Tengo entendido que han salido unos tamizajes nosotros comunitarios. Normalmente se están aplicando, pero una evaluación así rápida, creo que como un análisis por ejemplo, de orina o de sangre, que automáticamente, prácticamente detectan, ¿no? No sé si tiene conocimiento al respecto. He escuchado, sí, un comentario respecto a esos tamizajes. No sé si tendrá algún conocimiento al respecto. Mira, no sería muy idóneo, ¿sabes por qué? Te estás metiendo a un aspecto más, mira, sí se ha visto que hay un aspecto en el tema comunitario, pero no es nada ético profesional, porque dentro de ello nosotros nos vamos a topar con el tema de confidencialidad y saber mucho de los aspectos también que la familia tome una decisión o vea, pero sí hacen el tema cuando nosotros ya hacemos la derivación a un aspecto más, como se llama, un centro de salud comunitario, ellos ya lo realizan, lo ven a través de un análisis, más no un psicólogo educativo, porque no es tu chamba, te va a decir Claro, por qué has realizado este aspecto y ahí se te viene, ¿cómo te digo? Te viene un tema de legalidad que, Dios mío, que Dios te salve de ese aspecto, pero sí he escuchado, sí hay, ya lo hacen, sí lo hacen en el tema, pero correcto. más nosotros lo que hacemos es recibir la información a través de la entrevista. Nos Sí, dice la correcto, claro. entrevista Sí, creo que ahí y lo que hacemos justamente, más, perdón que lo interrumpa, ahí dígame, justamente entra el dígame, detalle. dígame. No necesariamente es prácticamente hacer una aplicación de tamizaje, sino poder sensibilizar al padre de familia que existen ciertos tamizajes que aplican en algunos centros de salud, en este caso del área de comunitaria, que justamente podría detectar, ¿no? Algún uso o en este caso un abuso de consumo de sustancias, ¿no? Y dicho sea, clasificada en qué tipo de sustancias. Pero no, claro, sí, justamente en el área educativa no se podría prácticamente realizar este tipo de tamizajes, obvio. Sí, 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 eso yo tengo muy entendido. Sí, además sí se puede darle a conocer a las familiares, ¿no? Sí, se puede restablecer incluso cuánto tipo de consumo se da. En el tema de la orina, el consumo de la PVC, pasta básica de cocaína, incluso lo que es la marihuana, el cannabis, también el tema del alcohol, porque se queda 3 meses en la sangre todavía incluso. eh, el tema de, mm, del tabaco, eso sí no estoy muy orientado, eso sí te voy a decir, Percy, pero sí les podemos comentar esto que lo pueden hacer otro día, pero si nosotros
como educativos nos desempeñamos o nos redirigimos o ya sabemos frente a este aspecto, interactuamos juntamente con el estado comunitario, créeme que esto nos va a traer una cola muy fuerte en un aspecto muy de legalidad que yo quisiera recomendarte que lo hagan. Direcciónalo tan centro comunitario que lo hace, es un centro de salud mental, lo hace, lo vean muy bien, incluso ellos solamente en laboratorio es lo que sale más y solamente el psicólogo brinda la información, indaga la información y a través de la entrevista motivacional es donde ellos lo hacen más referente y continuamente le dan a conocer, ¿no? Cuántos tipos de sustancias ha consumido, ¿no? Y ahí corroboran nomás la información que se da a través de ya frente al laboratorio que se ha puesto. En urbano son pocos los que hay, en Lima, incluso creo que es en Ica y en Arequipa, en el tema, ese es el gran detalle, tiene que irse hasta otra ciudad, a la ciudad, y ya se encuentra. Sí, pero si no te preocupes, más bien, gracias por la pregunta. Y hay otra pregunta tal vez para poder solventar. Oye, creo que hay una pregunta, excelencia, pues no, oye, gracias a ti por haberte quedado. Más bien, darte a conocer, Percy, que hoy día estaba en una clase del tema de respiración que me está ayudando bastante para los estudiantes y justamente voy a poner y que lo puedas utilizar, ¿no? El mindfulness es una tremenda joya. Hazlo, oriéntalo, hazlo con tus adolescentes de necesidad, te va a ayudar mucho. Me está ayudando en los aspectos de cada uno de mis estudiantes que tienen problemas de impulso y me ayudan a poder también a trabajar en tema de sus emociones. Y eso va dirigido también juntamente con la familia, que me ayudaba a abordarlos mucho en necesidad continua que se da en niños con abuso, con adicción, ya te estoy hablando, con abuso ya de sustancias. Ya también he tenido estudiantes que me han ayudado en el aspecto con el TDAH que es un algo más difícil de poder tratar y eso te podría percibir a que lo puedas echar o lo puedas mirar un poquito para que te pueda ayudar en ese entorno educativo. Oye, muchas gracias por haberse quedado, que tengan una preciosa noche y bueno, un próspero año nuevo. Cuídense, el siguiente año buscamos más que esto de la psicología educativa crezca mucho más y sea más sólido. En el aspecto de acá es un poco menos remunerativo, pero esperemos que los años siguientes sean un poco mejor. Muchas gracias, que tengan una linda noche, cuídense, bye.